Juan. Juan capítulo 15. Y vamos a compartir un poquito de la palabra de Dios que Él tiene preparado para nosotros hoy. Hablando de derribando ídolos, muchos de nosotros, si no es que una gran mayoría, hemos idolatrado las amistades. Somos buenos para tener favoritos, ¿va? Y en las cosas del Señor, eso lo hemos traído a la iglesia. En la iglesia nosotros tenemos hermanos favoritos. Tenemos nuestro grupito con quienes nosotros nos colamos y tenemos más confianza y con quienes nos queremos juntar todo el tiempo, y con los demás hermanos como que no mucho. Jesús nos habla en cuanto a eso, y quiero que nosotros miremos hoy lo que Dios nos dice en cuanto a este asunto de las amistades. En Juan capítulo 15, versículos 14 al 17, Jesús está hablando con sus discípulos, con sus apóstoles, y les dice: vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Déjenme hacerles una pregunta. ¿El amor hace diferencia? O sea que si nosotros estamos amando a las personas, debemos tener diferentes maneras en las que vamos a amar a todas estas personas. No debemos tener esa diferencia. Dios no hace esa diferencia, y Jesús es bien claro en mandarnos que nos amemos los unos a los otros. Y si nos vamos a amar los unos a los otros como Dios manda y dice, no debe haber diferencia, no debe haber mi hermano preferido, el grupito preferido de hermanos acá y todas esas cosas. Es cierto y es lógico que con algunos nos vamos a llevar más bien y con otros nos vamos a llevar un poco menos, pero no debe haber diferencia en la manera que nos amamos los unos con los otros. Cuando se trata de la guerra espiritual, debemos estar listos y preparados para pelear brazo a brazo y mano a mano con la persona que tenemos a nuestro lado, siempre y cuando sea nuestro hermano en la fe. ¿Cuántos amigos tienes? Y yo estaba pensando en esto. Yo miro a mi alrededor y automáticamente estoy diciendo, yo no tengo amigos. Yo no tengo amigos. Y ese es el punto. Nosotros, una vez que hemos llegado al cristianismo, estamos haciendo una separación de los hermanos en Cristo que tenemos y de los amigos que necesitamos o debemos tener. Yo estoy diciendo, yo no tengo amigos. Y mis amigos son ustedes. Mis amigos son ustedes y yo soy su amigo. Y ahorita en un momento vamos a ver por qué o por qué, cuál es el concepto, pero nosotros necesitamos quitarnos esa mentalidad. Porque estamos pensando que las personas que están en el mundo que no tienen a Cristo Jesús, esas son las personas que pueden llegar a ser mis amigos. Esas son las personas a las cuales yo puedo considerar amigos y no mis hermanos en la fe. Mis hermanos en la fe y mis amigos van de la mano el uno con el otro. Y lo que Joel leyó ahí en Salmos está bien claro. Esos son la clase de amigos que nosotros como hijos de Dios necesitamos y debemos tener para así nosotros siempre agradar a nuestro Padre Celestial. El concepto que tenemos de un amigo
el cristiano tenemos una perspectiva diferente. Hemos separado el ser humano y el ser hermano y el ser amigo. Al hermano le respetamos, le consideramos, le tenemos en alta estima porque es nuestro hermano, aunque no nos llevemos bien con él, aunque no nos caiga bien, pero le tenemos en esa posición porque es nuestro hermano en Cristo. Al amigo le confiamos todas las cosas. Al amigo le confiamos el mundo entero. Pareciera que alguien nos ha soltado la rienda. Y muchas de las veces, o en la mayoría de las veces, este amigo que según nosotros le hemos confiado todas las cosas, no tiene una relación con Jesús. Estamos haciendo las cosas al revés. Y necesitamos nosotros poner nuestros ojos en la palabra de Dios y ver qué es lo que nos dice. ¿Qué es lo que nos dice Dios en cuanto a todo esto? Porque lo que Jesús está haciendo aquí con sus discípulos, si leemos el Evangelio, si leemos el Evangelio completo, pero mayormente en los capítulos 13 al 20, nos vamos a dar cuenta que esto es progresivo. Si nos vamos allí al capítulo 13, versículos 13 al 16, 13 al 16 nos dice: vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Aquí Jesús nos está dando un ejemplo del servicio y las cosas que tú y yo debemos aprender a hacer mientras estamos bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Y cuándo es que estamos bajo la dirección del Espíritu Santo? Siempre. Entonces, el trabajo que nosotros tenemos que hacer es un trabajo de siervo, que fue exactamente lo que Jesús vino a enseñarnos y a mostrarnos y a darnos dirección, cómo es que tú y yo debíamos hacer. Entonces Jesús les está diciendo a sus discípulos: ustedes deben ser siervos, ustedes deben servir, así como yo les estoy sirviendo a ustedes, así deben de servir ustedes a los demás. En capítulo 15, el versículo 15, Jesús dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Qué cosa hay que Jesús no nos ha dado a conocer? No hay. Según nosotros vamos creciendo en espiritualidad, vamos conociendo más de Dios, pero es debido a lo que vamos creciendo en sabiduría. No hay cosa encubierta. En otra escritura nos dice que Dios nos va revelando sus misterios para que nosotros podamos ir haciendo el trabajo que Él nos ha dado para hacer, los misterios del reino de los cielos. O sea que ya no solamente somos siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que Él nos ha revelado que Él es el Cristo. Él nos ha revelado al Padre. Ahora nos está llamando amigos, ahora les está llamando amigos a los discípulos. Y si nosotros vamos al capítulo 20, versículo 17, capítulo 20, versículo 17, Jesús le dijo: no me toquéis, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y vuestro Dios. Ahí ahora está poniendo a los discípulos a la misma altura de Él. Ahora son sus hermanos, ahora tienen el mismo Padre Celestial, tienen el mismo Dios eterno, y es lo mismo para ti y para mí. Según nosotros vamos entendiendo la palabra de Dios, entendemos que somos siervos y debemos de servir, debemos prestar servicio en el nombre de Dios. Entre más nos metemos nosotros a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que somos amigos de Dios, amigos de Jesús, porque Él nos va revelando cada día que crecemos espiritualmente más misterios de su reino. ¿Y dónde habitaremos por siempre? ¿Dónde nos dice la palabra que habitaremos por siempre? En la casa de mi Padre
muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Dónde está ese lugar que Él está preparando para nosotros? Está en la casa del Padre. Está ahí juntamente con Él. O sea que esto es progresivo y nosotros debemos estar alegres y contentos de que este asunto es de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Dios en cuanto a las amistades? Porque tú y yo necesitamos tener cuidado con quienes que nos colamos, con quienes que nosotros supuestamente nos edificamos y nos afilamos. Viéndolo desde el punto de vista del que nos está dando Jesús aquí en el Evangelio, en el pasaje de hoy, Él está dando un significado especial que viene del Antiguo Testamento, en lo que Dios nos revela allá. Por ejemplo, con Abraham fue llamado amigo de Dios. Nosotros lo podemos ver, cómo Dios llamó a Abraham su amigo en 2 de Crónicas capítulo 20 versículo 7. Y nos dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Tu amigo para siempre. Abraham, amigo de Dios. ¿Sabes de qué me acordé aquí? ¿Cuántos vieron la película de Toy Story? ¿Vieron la película de Toy Story? ¿Quién era el amigo de Andy para siempre? Woody. ¿Cómo sabía Woody que era para siempre amigo de Andy? Tenía el nombre de Andy, estaba escrito en la planta de la bota. ¿Dónde ha escrito Dios su nombre en nosotros? En nuestros corazones. Y no solamente ha puesto su nombre ahí, sino que nos ha dado presencia, nos ha dado Espíritu Santo. ¿Sí? Así como Él dice que a Abraham, amigo de Dios para siempre, tú y yo necesitamos guardar esos mandamientos, necesitamos guardar esa palabra, porque qué gran privilegio, amigo de Dios, o que Dios diga, este es mi amigo Joel, este es mi amigo Rafa. El problema es que nosotros queremos hacer una separación y yo quiero ser amigo de Dios ahora y mañana yo tengo unas cosas que hacer. No funciona así. Abraham era amigo de Dios por siempre porque a Abraham le fue contado por justicia lo que él creyó. En Isaías capítulo 41 versículo 8 nos dice, pero tú Israel, siervo mío eres, tú Jacob a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, descendencia de Abraham, mi amigo. Ahí la bendición no solamente era para Abraham, sino que pasó a su descendencia debido a que Abraham era su amigo. Y claro, tenemos que tomar en cuenta de que Abraham tuvo que haber enseñado a sus descendientes la ley de Jehová, así como nos lo dice allá en Deuteronomio, que a los hijos de sus hijos y así de generación en generación, para que no se olviden quién es Jehová. Y lo mismo va para nosotros. La palabra de Dios es lo que debe de resonar en nuestras mentes y corazones todos los días. Es lo que nos debe mantener con la esperanza en alto de que Jesús pronto vendrá. En Santiago capítulo 2 versículo 23, hablando ya del Nuevo Testamento, nos dice allí, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Nosotros creemos lo que Dios nos ha dicho. Nosotros creemos que Jesús realmente es nuestro Salvador. Creemos que Jesús realmente regresará en las nubes por su iglesia. Creemos que habitaremos con Él por la eternidad, porque a veces parece o pareciera que estamos viendo un cuento o que estamos leyendo una historieta. Pero Dios no es historieta, ni Dios nos da cuentos. Dios es una realidad y nuestra relación con Él debe ser una realidad desde mi punto de vista, porque del punto de vista de Dios ya lo es. Ya lo es, Cristo ya murió por nosotros. Y si va a ser una realidad desde mi punto de vista, yo necesito vivir su palabra y ser amigo de Dios. Debido a que Abraham fue considerado amigo de Dios, le fue revelado algo especial
de parte de Dios. Y lo podemos nosotros ver allá en Génesis capítulo 18, del versículo 17 en adelante. Y esto es cuando Dios decide destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Sí se acuerdan de esa historia, va? Dios decide revelarle a Abraham que va a destruir a Sodoma y Gomorra y todos los habitantes que allí hay. ¿Quién estaba en Sodoma? Lot, su sobrino. ¿Sí? Porque dice Dios, ¿cómo encubriré esto? ¿Será correcto encubrirle estas cosas a mi siervo Abraham? Y se lo revela. Y nosotros allí podemos ver cómo después Abraham se pone a dialogar con Dios. Y él le dice, Señor, sé que tú eres paciente, sé que tú eres misericordioso y que perdonas los pecados y esto y lo otro. Si habrá 100 justos o 50, no me acuerdo con qué número comienza, ¿no perdonarías tú? Si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10, si hay uno. O sea que era un diálogo de amistad. Y nos damos cuenta al leer los pasajes que Dios sí perdonó a Lot y su familia por la intercesión que Abraham tuvo para beneficiar a Lot y a su familia. Es increíble, o sea que Dios, así como Abraham, decide revelarnos ciertas cosas. ¿Quién más fue amigo de Abraham? ¿Quién más sabemos que fue? La escritura nos dice que fue amigo de Abraham. Moisés. Moisés fue considerado amigo de Dios por haber hablado con él cara a cara, nos dice la palabra ya en el Éxodo 33. Y mientras leemos el Éxodo nos damos cuenta que Moisés pidió poder ver a Dios. Cosa imposible. Y sabemos al leer la escritura que Dios no le permitió a Moisés ver su rostro porque no hay hombre que mire a Dios y viva. Dios permitió a Moisés ver, como quien dice, sus espaldas, mientras él lo cubría y él lo protegía. Pero Moisés, nos dice la palabra ahí en el capítulo 33, el versículo 11, que fue considerado amigo de Dios porque era como si Moisés hablara con Dios cara a cara, como quien habla con su amigo. Tú y yo hablamos con Dios. ¿Dios habla con nosotros? Sí. He ahí la razón por la cual nosotros necesitamos buscar la presencia de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Ahora, en ambos casos denota la relación más elevada entre Dios y un ser humano. Todo esto nos hace pensar que la amistad de Cristo no se limitó a dar su vida por nosotros, que es el más alto precio que nosotros podemos dar los unos por los otros si es necesario. Es el más alto precio que Jesús dio por nosotros. Pero si se trata de nosotros, de mostrarnos el amor los unos con los otros en cosas de peligro, es el más alto precio que nosotros podemos pagar los unos por los otros. Jesús no se limitó solamente a eso, sino que Él quiere llegar a tener una relación personal con nosotros en la que busca compartir sus planes y proyectos. ¿Cuáles son sus planes y proyectos? Sus planes y proyectos nos son revelados en el Evangelio. Sus planes y proyectos nos dice allá en 2 de Corintios, donde que nosotros somos sus embajadores, como si Dios rogara por medio de nosotros al mundo, reconciliaos con Dios. O sea que este plan es grande. Esto nos lo ha revelado Dios a nosotros y nos ha mandado al mundo a hacer su testimonio para que otras personas puedan y lleguen a creer en Él. Es grande lo que Dios nos ha revelado y nos ha encomendado. Esta es la razón por la cual Dios dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que no nos conformemos a este siglo, sino que nos dejemos transformar por la renovación que solamente en su Espíritu Santo se puede lograr.
He ahí la razón por la cual no podemos ir con la corriente de este mundo, sino que debemos dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo en nosotros. Segunda cosa, he ahí la razón que nos deja bien claro en Santiago 4:4 que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Por consiguiente, si nos consideramos amigos del mundo, automáticamente somos enemigos de Dios. En tercer lugar, nos dice que el mundo no nos puede anonadar, o sea que no nos puede asombrar. El mundo no nos puede dejar asombrados en cuanto a sus grandezas y cosas así que ellos pueden hacer, ni tampoco nos pueden hacer sentir como nada, porque el mundo es bueno para eso, hacernos sentir inútiles. O sea, eso quiere decir anonadar. El mundo no nos puede anonadar. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y eso me pertenece a mí. Ese es mi problema. Ese es el problema de nosotros. Si alguno de nosotros ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo no nos puede anonadar porque el amor del Padre está en toda aquella persona que ha recibido a Jesucristo como su Salvador. ¿Te acuerdas que yo te he dicho que tú no tienes derecho a tener un mal día? No importa qué tan miserable sea tu día. ¿A qué se debe? A que Cristo Jesús vive en ti. Cualquier día que tú estés teniendo un día miserable, ¿de qué tienes que acordarte? Que Cristo Jesús es tu Salvador. De eso tienes que acordarte. No importa si ha desaparecido tu familia entera, tu casa y todos tus bienes. ¿De qué tienes que acordarte? De que Jesús vive en mí. Y eso nos va a dar el más grande consuelo que jamás nosotros podemos imaginar. Pero tenemos que creer. El mundo no nos puede anonadar. Entonces, punto número 1. Solo existen dos clases de personas en el mundo: creyentes y no creyentes. ¿Sí? ¿Sí sabíamos eso, va? Solo existen dos clases de personas en el mundo: aquellas personas que creen en Cristo Jesús y aquellas personas que han rechazado o que rechazan a Cristo Jesús, o sea que no creen en Él. El creyente es la persona que ha rendido su vida a Cristo Jesús. Debido a esto, Jesús es ahora su Salvador y Señor y se encuentra en proceso de santificación. ¿Por qué? Porque Jesús es su Señor, porque Jesús es su Salvador. Ya no pertenece al mundo. Número 1, esta persona que cree en Cristo Jesús y que Jesús es su Señor, ya no pertenece al mundo. Ha pasado de pertenecer al mundo a pertenecer al reino celestial, al reino de Dios, porque Cristo pagó por él o por ella. Número 2, el pecado y la muerte no tienen más dominio sobre la persona. Antes de llegar a Cristo Jesús, la muerte podía hacer con nosotros y nos agobiaba lo que quisiera. El pecado era nuestro Señor porque hacíamos exactamente lo que el pecado nos decía hacer. O sea que Él nos mandaba, es como si Él fuera nuestro dueño. Ahora que estamos en Cristo Jesús, nosotros podemos rechazar el pecado con la autoridad de Cristo. ¿El que está en Cristo Jesús morirá? No, no espiritualmente. Físicamente sí, pero no espiritualmente. Entonces la muerte y el pecado no tienen más dominio sobre él. Número 3, los principios de la santificación ahora son los que rigen su vida, nuestra vida. Para la persona que está en Cristo Jesús, los principios de la santificación son los que rigen la vida. Tú y yo necesitamos detenernos y ver quiénes son nuestros amigos de acuerdo a los principios que en la santificación vamos aprendiendo. ¿Sí? Es como lo que les dijo Joel: aquí hay una persona de poder que se sienta en su trono de escarnecedor. Y como tiene poder, pues sería un buen amigo tener. Con la pregunta que dijo Joel, que les preguntó Joel: ¿qué es lo que nos llama la atención? ¿Qué es lo que les gusta de sus amigos? Que tengan dinero, que tengan palancas,
¿Ah? Y no, eso no es. Tenemos que ver cuáles son los principios que la santificación nos está enseñando, porque ahora nuestras vidas son regidas por medio de esos principios, bajo la dirección del Espíritu Santo. Y en cuarto lugar, el creyente es un hijo de Dios. Ha pasado de ser hijo del diablo, Juan 8:44, a pasar a ser hijo de Dios. Hijo de Dios porque ha encontrado la salvación en Cristo Jesús. Nosotros necesitamos acordarnos de eso, y esos son los amigos que tú y yo debemos buscar tener. El incrédulo, el que no cree, es una persona natural de este mundo. Se considera a sí mismo un mundano, aunque no lo va a decir ni tampoco lo va a admitir. Cuando tú le llamas a una persona del mundo y le dices tú eres un mundano, ¿sabes qué hacen? Se enojan y posiblemente hasta te golpeen, pero ellos mismos se consideran a sí mismos mundanos. ¿Por qué? Porque dicen tú eres un religioso, tú eres un aleluya, tú nomás te la pasas metido allí. Vienes de ver mi vida sí está buena. Yo sí me divierto, yo sí hago y deshago. Ellos mismos se están autonombrando mundanos. Pero ¿sabes por qué no se dan cuenta? Porque están cegados por el enemigo. Piensan estar haciendo bien en sus vidas cuando es todo lo contrario. Se consideran a sí mismos un mundano y están cómodos y a gusto en su estado natural. No pueden ver que en la vida hay un más allá. Y si hay un más allá, no les importa. Ellos quieren vivir el momento. Ellos quieren disfrutar el momento, disfrutar esta vida. La vida es jacarandosa y es corta. Hay que disfrutarla. Número 1. El incrédulo o la persona que no cree se mueve al son de la corriente de este mundo. La corriente de este mundo toca un son. Y ya hablamos de la música la semana pasada, ¿verdad? Y ese son de la corriente de este mundo es pegajoso, es contagioso. Y si no tenemos cuidado, a nosotros también nos va a mover, porque en nosotros hay una naturaleza carnal que tiene la capacidad de escuchar ese son. Pero el que se mueve al son de la corriente de este mundo es el mundano, es el no creyente, es el que no cree. Porque en Cristo Jesús el que cree tiene el poder y la autoridad para pelear en contra de esas cosas. Número 2. El que no cree, su inclinación es natural a los placeres y frivolidades de la vida social. Los placeres, ¿de qué se trata la vida? La vida se trata de obtener todo lo que tenga. La vida se trata de buscar el placer más alto, buscar la mayor cantidad de placer. Frivolidades quiere decir superficial. Todo es superficial. ¿Cuántos se acuerdan de las modas de los 70s? De las modas de los 80s. Maggie, ¿te acuerdas de las modas de los 70s? Reencarnaste. Y nosotros los que tenemos esa edad podemos ver cómo esas modas en aquellos tiempos, todo el mundo cambió. Traían sus pantalones amarillos, acampanados y todas esas cosas. Y luego llegó la moda de los 80s y cambiaron inmediatamente. Esas mismas personas que traían sus pantalones amarillos y acampanados agarraron la moda de los 80s. Y cuando llegó la de los 90s, agarraron la de los 90s. Y cuando llegaron los 2000s, agarraron la moda de los 2000s. Yo me acuerdo que por ahí en los 90s, las personas de negocios, su corbata y su saco y bien vestidos, planchaditos, iban a la oficina, bien peinaditos, que ni un pelo estuviera fuera de lugar, bien rasuraditos y toda la cosa. Estas mismas personas de negocios, cuando llegaron los 2000s, que alguien salió por ahí que agarró el moco de gorila y se lo puso en la cabeza y no se peinó y estaba el pelo todo por todos lados,
dijeron, esta es buena moda. Y yo creo en la mañana se le olvidó rasurarse y llevaba media camisa afuera, el saco puesto, los zapatos sin amarrar, las agujetas. ¿Y sabes quién siguió en esa moda? Todas las personas de negocios. Ahí andaban a sus 60, a sus 70 años, agarraron el moco de gorila, se lo pusieron en el pelo y ya están todos despeinados, la camisa por fuera y el saco puesto. O sea que se movieron de una moda superficial. Llega un viento y los mueve allá, llega otro viento de moda y se mueven para el otro lado. No se anclan a ningún lado, porque la corriente de este mundo los trae para allá y para acá. Y habemos cristianos que eso hacemos. Tú y yo tenemos que tener cuidado, porque las personas que son movidas de esta manera son los que no creen. Tú y yo estamos firmes en Cristo Jesús, o debemos estar firmes en Cristo Jesús. En Cristo Jesús debemos saber quiénes somos. Nuestra vida debe de ser ordenada. Nuestra vida debe tener propósito, aunque a veces tú y yo no lo podamos ver. Solo hay dos clases de personas en el mundo: creyentes y no creyentes. Y tú y yo necesitamos identificar quiénes van a ser nuestros amigos. Número 3, sus principios y valores pueden variar y moverse de acuerdo con lo que está de moda. Ya les expliqué eso. Número 4, la persona incrédula es un enemigo de Dios. El que no cree es un enemigo de Dios. Hay muchas personas que dicen creer en Jesús, que dicen creer en Dios y saben de Dios, pero no hacen nada que está de acuerdo con lo que Dios quiere que nosotros como seres humanos hagamos. Ni siquiera practican sus principios. No prestan atención. Jesús dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Los hijos de Dios tenemos una tarea especial que nos ha sido revelada por el Espíritu Santo de Dios. La amistad que entre nosotros hay está siendo cultivada por Jesús. La amistad que en los hermanos hay está siendo cultivada por Jesús. ¿Y sabes quién va a tratar de arrancarla? Satanás. Y si nosotros se lo permitimos, la arrancará. La arrancará y la quitará de ahí. Y nosotros llegaremos a portarnos como si no creemos. La amistad está siendo cultivada por Jesús. Él es el resistol que nos mantiene unidos. Jesús es el resistol y no es cualquier resistol. ¿Cuál es el mejor resistol que tú y yo conocemos hoy en día, que podemos comprar en el mercado? El gorila. El resistol gorila. Bueno, Jesús es mejor que el resistor gorila para mantenernos unidos y mantenernos como amigos. Él es el resistol que nos mantiene unidos, aunque a veces no estamos de acuerdo los unos con los otros y aunque a veces ni siquiera con Él estamos de acuerdo. Necesitamos entender que no se trata de mí, que no se trata de nosotros. Necesitamos entender que se trata de Él. Y si yo he sido salvo por su gracia, entonces necesito yo hacerme al grupo de personas que son salvos por su gracia y no a los que no son, porque solamente hay dos grupos de personas en el mundo. Punto número 2. Ya que identificamos estos dos grupos de personas y nosotros por la gracia de Dios estamos en el grupo de los creyentes, amén. Amén. Ajá. Entonces, a conquistar amistades es que somos llamados. Les acabo de decir que allá en Corintios, Pablo dice que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliaos con Dios. Nosotros hemos sido llamados a hacer la misión, a ir por el mundo
y reconciliar al mundo con Dios, revelando así lo que Jesús nos ha revelado a nosotros. ¿Sí? Y lo que Jesús nos ha revelado a nosotros lo podemos identificar en una palabra: evangelio. Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Evangelio, el estudio más profundo que tú y yo podemos hacer en cuanto a la palabra de Dios. Evangelio, las buenas nuevas de salvación. En los versículos 15 al 17, Jesús les dice esto a sus discípulos: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Número 1. Los que hemos conocido a nuestro Salvador, nos ha sido encomendado revelar a las personas con quien vamos haciendo relación. ¿Qué es lo que se nos ha encomendado revelar? Todas las cosas que Jesús nos ha pedido guardar. Nos dice en la Gran Comisión, esas son las cosas que tú y yo como hijos de Dios, mientras vamos haciendo la misión, debemos revelar a la persona que no cree. O sea que no es que no podamos tener relación con quienes no son nuestros amigos. Necesitamos relacionarnos con ellos. Necesitamos relacionarnos con ellos, pero necesitamos tener cuidado. ¿Cómo es que nos relacionamos con el segundo grupo de personas? El que no cree. ¿Por qué? Porque el trabajo que necesitamos hacer con ellos es revelarles las cosas que Jesús nos ha revelado a nosotros. ¿Quién tiene vida eterna? ¿Quién va a vivir por la eternidad en el cielo? ¿Quién es hijo de Dios? ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Y esas cosas son las que necesitamos revelarles a los que no creen. ¿Cómo llegan a la salvación? ¿Ellos pueden tener vida eterna? Claro que sí, y esas cosas son las que necesitamos revelarles. Esas son las cosas que Jesús les reveló a los apóstoles, y por ende nosotros llegamos a conocer a Cristo Jesús como nuestro Salvador, y la cadena sigue. En segundo lugar, las personas que no nos eligen, las personas no nos eligen a nosotros. Nosotros elegimos con quién nos relacionamos y qué les damos a conocer. ¿Cuántas personas han entrado aquí a la iglesia y han dicho: hey, ando buscando una iglesia, yo quiero conocerlos a ustedes? Me parece que son un buen grupo de personas, de buen corazón. ¿O cuántas personas han llegado a cualquier iglesia de esa manera? No. Nadie. Romanos nos dice que no hay ni siquiera uno. Todos nos hemos desviado, y las personas que hemos llegado a la iglesia es porque hemos escuchado la predicación de la palabra de Dios, por la cual viene la fe. Hemos escuchado de Dios en algún lado. Y hay la razón por la cual a veces algunos hemos llegado a la iglesia, pero en su mayoría alguien nos ha llevado a la iglesia, nos ha invitado a la iglesia, nos ha invitado a escuchar la palabra de Dios, nos ha escuchado a estar con este grupo de aleluyas para que escuches la predicación de la palabra de Dios, y así Dios pueda trabajar en tu corazón. Nosotros elegimos. Y nosotros vemos cuando salimos por ahí, al parque, a la tienda o a cualquier lado, y miramos una oportunidad, y a esta persona le voy a hablar de Jesús, le voy a invitar a la iglesia, le voy a decir que Cristo lo ama, le voy a decir que llegue a mi casa para tomar café y tener la oportunidad de predicarle la palabra de Dios. Pero nosotros elegimos, y elegimos qué les vamos a hablar, qué les vamos a comunicar. Y si no leemos la palabra de Dios, ¿qué les vamos a comunicar? Las noticias que acaban de suceder. ¿Oíste lo que pasó ayer en la tarde? Eso se llama chisme. Leamos la palabra de Dios.
Número 3, la razón por la que les damos a conocer el reino de Dios es para que íntimamente le conozcan y así lleven mucho fruto. Esa es la razón por la cual nosotros les damos a conocer los misterios del reino, para que ellos lleguen a conocer a Jesús. No para que sean nuestros amigos, no para que lleguen a ser nuestros hermanos, no para que suplan nuestras necesidades porque tienen dinero. No, nosotros les comunicamos los misterios del reino para que ellos conozcan a Jesús, para que ellos conozcan al Rey eterno. Y el número 4, el punto principal de todo esto es que conozcan al Señor Jesús y obtengan una relación personal e íntima con Dios, y así puedan ellos vivir por la eternidad en el cielo juntamente contigo y conmigo y ser amigos por siempre. Amén. Amigos por siempre. No solamente nosotros los unos de los otros, sino que todos juntos con Jesús. Amigos por siempre. A conquistar amistades es que Dios nos ha llamado. El mundo no quiere hacer amistad con los hijos de Dios. Nosotros eso lo tenemos bien claro, o debemos tenerlo bien claro. Sino que ellos quieren hacer todo lo contrario. Quieren deshacerse de nosotros porque les somos un estorbo. Somos aguafiestas y quieren deshacerse de nosotros. ¿Qué es lo que vence al mundo? El amor. Amén. El amor es lo que vence al mundo. El amor es lo que vence al mundo. Nos dice ya en 1 de Juan capítulo 5 versículos 1 al 5. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y si tú y yo creemos que Jesús es el Hijo de Dios, entonces el amor de Dios está en nosotros, y por medio de ello nosotros vamos a amar al hermano más malvado que podemos encontrar, y le vamos a amar no porque sea la persona que nosotros queremos que sea, sino porque Dios dice que nosotros debemos amar sin condiciones. Esto les mando y ordeno, que se amen unos a otros. Enseñen todas las cosas que yo les he dado, les he revelado. ¿Por qué? Porque lo importante es que conozcan a Dios. Conquisten amistades por medio de Cristo Jesús. Y punto número 3. La amistad edifica. La amistad edifica. Y ahí la razón por la cual tenemos que tener cuidado. ¿Quiénes son nuestros amigos? Nuestros hermanos en la fe, si nosotros somos creyentes, son los que deben ser nuestros amigos, porque la amistad edifica. Si el mundo es nuestro amigo, automáticamente dice Dios que somos enemigos de Él. Y si somos edificados por los amigos que tenemos en el mundo, ¿qué pues? ¿Vamos a glorificar a Dios? ¿Vamos a levantar nuestras manos y nuestra alabanza va a ser aceptada por Dios? Claro que no. Claro que no. Al mundo nosotros le vamos a predicar la palabra de Dios para que ellos lleguen a conocer. Y una vez que llegan a conocer, entonces sí podemos edificarnos los unos para con los otros. Aunque todavía necesitamos seguir teniendo mucho cuidado. Mira, en tiempos pasados, en tiempos antiguos, regresándonos con lo que primero comenzamos, cualquier rey o emperador de la antigüedad tenía sus generales, gobernadores y consejeros políticos, pero aparte de estas personas, había un reducido grupo de amigos personales que gozaban de una estrecha e íntima relación con él. ¿A qué crees que se debía eso? De tener sus consejeros políticos. El rey tenía sus consejeros políticos, David tenía sus consejeros políticos, Salomón, pero aparte de ello, ellos tenían un grupo de amigos cercanos, un círculo pequeño.
¿A qué crees que se debe a eso? Para hacer las decisiones. Cuando había una decisión difícil de hacer, ellos primeramente consultaban a su gabinete político y obtenían una respuesta. Pero enseguida ellos consultaban con sus amigos más cercanos, que tal vez tenían otra perspectiva, tenían otro punto de vista y sabían cómo personalmente les iba a afectar, y era más probable que le dieran una respuesta sincera para hacer una mejor decisión. Y eso todavía sucede hoy en día. Todavía sucede. Jesús tenía un grupo de amigos, discípulos más cercanos. Podemos nosotros ver que sus amigos, el grupo interior, el círculo interior de los discípulos de Jesús se componía ¿de quién? De Pedro, de Juan y Santiago. ¿Sí? No es decir que los otros eran menos, y no es decir que Jesús necesitaba ayuda para hacer decisiones. Pero podemos ver cómo a estas tres personas les fueron reveladas cosas que a los otros no les fueron reveladas. No es que no supieran, ni que eran especiales para Jesús. Simplemente nos está dando un patrón, el cual tú y yo necesitamos tener, el cual tú y yo necesitamos aplicar a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque las amistades edifican. Las amistades edifican. Los presidentes y reyes de las naciones en la actualidad tienen su gabinete de personas de confianza que les ayudan a tomar decisiones con la diferente información que ellos pueden obtener y a acudir, y que tienen a su alcance, y el diferente punto de vista que cada uno puede aportar a la situación que en ellos están viviendo, y les ayudan a hacer esa decisión. La iglesia somos una familia a una escala mucho más grande. Dicha familia compartimos una visión. Amén. Dicha familia tenemos una sola meta: establecer grupos integrados de células para servicio, evangelismo y discipulado. ¿Con el fin de qué? Alcanzar a toda nuestra ciudad y Dios pueda ser glorificado, que el reino de Dios sea engrandecido. Tenemos un propósito, y el propósito es de dar a conocer a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús con los mismos valores y principios. Todos nosotros necesitamos estar viviendo nuestras vidas con los mismos valores y principios. Ahí es la razón por la cual les he dicho: hey, ustedes necesitan cuidarme y yo necesito cuidarlos a ustedes. En otras palabras, nos necesitamos cuidar los unos con los otros. Y si alguno de nosotros está saliendo del carril, ¿quién es el primero que tiene que decir algo? Yo. Y tú también debes estar diciendo yo. Y muchas de las veces yo no quiero decir nada porque voy a ofender tus sentimientos. Yo no quiero decir nada porque te vas a sentir mal. Yo no quiero decir nada porque te vas a regresar con golpes. Y todo eso no debe importar, porque el alma de esa persona tiene mucho más valor que cualquier otra cosa que puede suceder. Y esa persona puede ser yo o puede ser tú. Recuerda, las amistades edifican. Las amistades edifican. Tenemos un mismo espíritu, un mismo bautismo, un solo Dios y verdadero al cual alabamos y bendecimos. La edificación que en la amistad encontramos edifica para vida eterna y nos lleva a hacer obras que alaban y exaltan a Dios en todo tiempo y en todo lugar y todos los días. Y hay la razón por la cual necesitamos cuidar. ¿Quiénes son nuestras amistades? Porque las amistades edifican. Conclusión, para terminar. Dice Jesús: esto os mando, que os améis unos a otros. Esto es la ley de Cristo. La ley de Cristo es la que tú y yo debemos estar viviendo, que nos manda a amarnos los unos a los otros y así suplir para nuestras necesidades. Ver qué es lo que nos agobia, ver qué es lo que nos hace feliz, ver qué es lo que nos hace falta
y suplir así nuestras necesidades los unos para con los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. En Juan capítulo 17, versículo 26 dice: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún más, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. En Juan capítulo 13, versículos 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Os mando que os améis unos a otros, y amándose los unos a los otros, se edifiquen en el amor que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque solo hay dos grupos de personas: creyentes e incrédulos. Y cada uno de nosotros pertenecemos a uno de esos dos grupos. Ojalá que todos pertenezcamos al grupo de creyentes y sepamos hacer la diferencia a nuestro alrededor. La ley de Cristo es el amor divino producido por el Espíritu Santo en el corazón renovado, en el corazón que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Es un amor que natural y espontáneamente fluye hacia el exterior en la energía del Espíritu, hacia los objetos del amor divino. ¿Quiénes son los objetos del amor divino? El que no cree. Ese es el objeto del amor divino. El que no cree. Nosotros obtuvimos el amor divino, pero no lo obtuvimos cuando ya creemos. Lo obtuvimos cuando no creíamos, porque alguien nos predicó la palabra de Dios y llegamos a ese conocimiento, y ahora podemos decir que tenemos el amor divino. Adivina qué necesitamos hacer: predicar la palabra de Dios, porque hay otro objeto que necesita el amor divino de Dios: una persona que no cree. Y va a llegar por medio de la predicación de tu lengua. Oremos.